Vamos con un dato que nos preocupa. En Canarias crecen las adicciones a los videojuegos, a los recreativos o a las compras online. Así se desprende de un estudio realizado por la Fundación ATSI, que trabaja para la prevención de estas conductas y que ha detectado un crecimiento del 10% con respecto al primer semestre de 2022. Vamos a hablar con Óscar Lorenzo, es psicólogo y responsable del Centro Aluesa, que es gestionado por esta fundación. Buenos días, Óscar. Buenos días, Marta. Un 10% de un año para otro es un porcentaje relativamente grande. Sí. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, las causas son varias, pero estamos viendo un incremento sostenido en los últimos 3 años, probablemente derivado de la pandemia, que ha hecho que incrementen tanto las apuestas deportivas online como el tema de los videojuegos, que en este momento se ha constituido como la segunda adicción comportamental en Canarias, atendida por nosotros. Esto quiere decir que el sector de segunda adicción comportamental más importante es el trastorno por videojuegos, que afecta fundamentalmente a menores entre 14 y 30 años, la mayoría está siendo menor de edad y habitualmente son patologías que son traídas por la familia, no es el propio menor el que pide ayuda, sino es la conflictividad familiar, la violencia dentro del domicilio lo que alerta a la familia, porque habitualmente el uso del videojuego de una manera compulsiva, diaria, por la noche, a escondidas, es más o menos normalizado en la conducta adolescente en este momento. Y por lo que veo, ya cuando se llega a una situación ya de adicción, suele llevar aparejado conductas de confrontación con la familia. Sí, en las adicciones comportamentales, vamos a decir, mediadas por la tecnología o la era digital, tiene un componente distinto que antaño cuando era el ludópata clásico que solo jugaba en salones recreativos, en máquinas. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que esté tan extendida, tan normalizada, que el uso de apuestas online, de videojuegos a través de las consolas, esté en el entorno familiar. Tenemos más al alcance. Claro, es en un ambiente íntimo, familiar, donde tú normalizas la conducta de alguna manera abusiva, con lo cual ver esa actitud que todos hacen igual, que los menores utilizan también no solo para jugar, sino para relacionarse, pues está afectando de alguna manera a que la visión del joven sea de falta de peligro, con lo cual una vez que empiezan las conductas de violencia, de hostilidad cuando se les intenta retirar la tecnología o controlar, preocupa a la familia y en principio no sabes muy bien lo que está pasando, es difícil considerar eso al principio como una adicción. Claro. Lo mismo pasa con las chicas y las redes sociales, ¿no? Que es el otro trastorno. Ellos son más a los videojuegos y ellas son más a las redes. Sí, ahora se denomina uso compulsivo de Internet, pero mayoritariamente es a las redes sociales donde vemos más el problema. También hay un porcentaje de chicas que juegan a videojuegos, pero presentan menos patología, por decir así, y sin embargo luego los juegos en aplicaciones de smartphone también está subiendo el nivel de demanda. ¿Influye, Óscar, el tipo de videojuego al que se juegue a la hora de tener una adicción o no? ¿Puede estar más predispuesto? Sí, hay un componente que tiene que ver en todas las adicciones comportamentales, el manejo de las contingencias que le llaman los expertos, que es cada refuerzo positivo que te da el videojuego, la aplicación. En los videojuegos es más claro, el pasar de fase, la música, el sonido, los premios, los skins y demás. En las redes sociales es los likes habitualmente, el que una imagen sea inmediatamente posteada, tuiteada, que los chicos vean esa recompensa inmediata, es el efecto que produce, el efecto de recompensa es el que está detrás de todas las adicciones, las con sustancias y las sin sustancias. El tema a diferenciar en estos momentos es que los videojuegos están incorporando dentro de la lógica del videojuego la misma secuencia que utilizan las apuestas online o las máquinas que en el mundo virtual se llaman slot, que es las tragaperras de toda la vida. Entonces, utilizando ese componente de juego de azar, introducido dentro del intento de conseguir los premios, las cajas de premios, hace que pasen en ese gradiente muy rápido desde una conducta de juego problemático a una adicción comportamental más grave como es el juego de apuestas, que en este momento sigue siendo la conducta adictiva más potente porque en torno al 77% de las personas que nos consultan tienen juegos de azar. Evidentemente en el adolescente o en el joven está combinado, hay juegos de azar, videojuegos y otras conductas adictivas. Dices que la normalización de ese juego, de ese hábito, de estar en las redes sociales, hace que no detectemos que estamos en peligro, que podemos estar entrando en una adicción, que suele ser la familia la que algo le chirría, ¿no? ¿En qué debemos fijarnos para, digamos, frenar antes de que sea demasiado tarde? Lo digo, pues, tanto para el entorno como para el usuario, aunque al usuario quizás le cueste más darse cuenta, para no llegar a caer en esa situación de adicción.
Lo primero es entender que las adicciones a cosas que no son sustancias, por decirlo así de una forma más coloquial, se comportan exactamente igual que las adicciones con sustancias. Es decir, que la conducta yo la hago al principio porque me es placentera, aunque parezca que en el tabaco es difícil de entender, pero hay un placer en el sentido de la satisfacción social, pues en las adicciones comportamentales pasa lo mismo. Yo me introduzco porque me gusta y es placentero cuando lo hago. El punto determinante para cuando se pasa de una conducta de ocio o de placer a una conducta adictiva es que ya no acudo a ella para sentir placer, sino estoy empezando a hacerlo cada vez más y para evitar el malestar que tengo cuando no lo hago. Además de eso, estoy pensando recurrentemente en si es videojuego, en pasar de fase, etcétera, etcétera, si es las apuestas deportivas, en ganarle a la suerte, en la combinación acertada, en el partido, quién marcar el gol, etcétera. Y estás todo el día pensando en ello, y luego hay una afectación que ve más la familia, que el paciente no lo ve, que tiene que ver con eso, con el cambio de humor, la irritabilidad, la tensión. Son personas que empiezan a ser monotemáticas, no hablan de otra cosa. Luego hay una serie de indicadores que son más claros si eres cercano a la persona, como que interrumpen el sueño, el patrón alimentario también se ve alterado. Y ya que dices que la mayoría de esas personas que ustedes atienden son menores, aunque es un rango de entre 14 y 30, ¿cómo podemos evitar, porque por ejemplo con los niños, pues a mí se me ocurre que a lo mejor facilitarles o procurarles otro tipo de entretenimiento puede ayudar, a lo mejor fuera de casa, a que no caigan en esa adicción o que no estén tantas horas pegados a la máquina. Pero claro, con los un poquito más grandes a lo mejor es más difícil. Sí, lo dices muy bien, Marta. Hay una etapa donde el uso de la tecnología, sea cual sea, tiene que ser supervisado, acompañado por el mundo adulto. El problema que ha sido en los últimos años es que los menores sabían más que los adultos y acompañar algo que no sabes es como complicado. Estamos ya en una era donde entendemos que existen controles parentales, que hay que combinar la actividad online con la actividad offline, que una conducta abusiva no necesariamente es adictiva si se regula desde el entorno familiar y pidiendo un poco de apoyo. Es decir, que la prevención a ciertas edades, cuando la conducta adictiva no ha aparecido, pues el sentido común nos dice que sería regular el tiempo, las aplicaciones más peligrosas, los videojuegos más violentos, más individualistas, que son en línea que no paran. Esos son los indicadores más graves para considerar que un juego es potencialmente adictivo. El problema que nos estamos encontrando es que los menores no reconocen, en varias encuestas que hemos hecho con la población estudiante, que apuestan a apuestas deportivas antes de la edad permitida, que serían los 18 años. Entonces, en esa conducta que está haciendo ese secreto, en socialización con otros menores, donde la familia no tiene constancia, casi siempre el problema aparece cuando te enteras en la tarjeta de crédito, en las cuentas o cuando hay algún robo, un hurto pequeño. Parece lógico que hace falta que se regule por parte de las administraciones y que se regule de manera más dura, ¿no? Lo que está sucediendo pues, sobre todo con el tema de las apuestas online, ¿no? Ha habido un intento y ha habido una constancia en que se ha regulado, por ejemplo, la publicidad, franjas horarias, y eso es un gran avance que nos alegra, porque con otras sustancias tardó mucho más tiempo en esa regulación de la publicidad, por ejemplo. Lo que pasa es que sí es verdad que todo el mundo online las regulaciones internacionales es complicado, la Unión Europea no se aclara y sigue habiendo un acceso ilimitado, los banners que te entran a través de las redes sociales. Es decir, que es muy complicado la regulación del acceso a esa publicidad, que para ellos no es nada hostil, porque a veces viene con los mismos logos, con los mismos formatos que los videojuegos que ellos juegan. Entonces, ese acercamiento a las apuestas como un medio rápido de ganancia, porque hay que decir, en los primeros momentos del juego de apuestas, casi todas las personas que terminan adictas han ganado premios sustanciosos. Es decir, uno no se engancha perdiendo siempre. Es decir, No, claro, está claro que ellos lo tienen pensado para que pique al final. Claro, y ese premio inmediato que te hace sentir que a ciertas edades, pues me voy a pagar las playeras, voy a poder, o las tenis, voy a poder jugar a otras cosas, voy a poder tener un dinero para mis cosas. Parece como una lógica que entra muy fácil en la mentalidad adolescente, y esto hace que cuando ya empiezas a tener el problema, la capacidad de reacción de la familia sea menor porque no te habías enterado de que estaba haciendo esas conductas a escondidas. Bueno, pues prestar mucha atención sin duda a lo que hacen sobre todo los menores en casa y bueno, todos los ojos son pocos y al final la clave está en el equilibrio, no sé si a veces es posible conseguirlo. Hay una cosa que sí me gustaría aportar. Rápido, por favor. Sí, simplemente que estamos haciendo unos proyectos experimentales que tienen que ver con, que para nosotros es muy novedoso, no tiene nada que ver con otro tipo de adicciones, es que estamos haciendo de jóvenes y adolescentes y jóvenes de entre 25 y 30 años, que el uso de los videojuegos, por ejemplo, se pueda trabajar de una forma regulada, es decir, que para aquel que nos esté viendo y tenga el problema,
que el objetivo último no es como en otras ediciones la abstinencia total de la conducta, es decir, sino que vamos a hacer un programa que ya está experimentado, donde vas a poder controlar el uso y no vas a tener que eliminarlo de tu vida. Lo digo por si alguien tiene el problema y quiere ser ayudado, que sepa que no va a tener que prescindir para siempre de los videojuegos. Muy bien, pues ahí queda ese mensaje. Óscar Lorenzo, psicólogo experto en adicciones, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Marta. Buenos días.